Bien, antes de empezar me gustaría saber, porque como preguntaba antes Pilar, tampoco me he dado cuenta bien de cuántos sois graduados o técnicos, cuántos sois más bien directivos, o qué perfil queréis. ¿Quiénes son más bien orientados a técnicos, graduados, etcétera, etcétera? ¿Vale? ¿Quiénes son más directivos de federaciones? Sois un poco... Bien, ¿por qué os lo pregunto? Porque cuando Pedro me propuso esta charla, que era un poco factores de del rendimiento, deportes de resistencia, lo primero que pensé es, vale, ¿quién va a estar? Va a estar el UFEDEMA, y bueno, va a haber más bien directivos de federaciones, etcétera, etcétera, o bien estudiantes. Entonces, ¿para qué? Para lanzar luego ciertas preguntas, para la hora de turno de preguntas que vayáis un poco a poco teniendo en la cabeza. ¿De acuerdo? Porque al final, factores limitantes del rendimiento hay un montón. Lo único que siempre nos solemos quedar con el qué, con la fisiología. Vamos a la carrera, teoría de entrenamiento, fisiología. Y hay unos aspectos que se nos suelen quedar un poquito cortos. ¿De acuerdo? Yo, para mí, esta es la primera pregunta que lanzo, y es la que me tomo como entrenador, es muchas veces si nosotros como entrenadores somos los limitantes del rendimiento. ¿Y cuál es la primera pregunta que me hago yo? Cuando un deportista mejora, yo me pregunto, ¿ha mejorado gracias a mí o a pesar de mí? Es mi primera pregunta. A lo mejor este tío habría mejorado con cualquier otro entrenador y yo le estoy perjudicando porque yo soy un mal entrenador, pero tiene tantísima calidad que el tío que va a mejorar exactamente igual. Seguramente ahora estoy pensando en ejemplos de deportistas que dicen, oye, yo soy un entrenador muy malo, pero el tío mira como ritmo. Pues esa es la primera pregunta que yo me hago como factor del rendimiento. Luego la segunda, lógicamente, esta mañana cuando estáis escuchando a Corbalán, a mí me la ha puesto a balón parado, se me está diciendo al final, y bueno, está muy fácil, porque es verdad que el entorno muchas veces está perjudicando más que ayudando. ¿De acuerdo? Luego esta pregunta, lo siguiente es, sí, y esto va sobre todo para gente con federaciones, si cuando tenemos un técnico, nosotros formamos realmente al técnico. Si las federaciones, no estoy hablando del grado de especialidad física, sino las federaciones en sus títulos de entrenador o técnico deportivo, realmente están formando a los técnicos para que tengan los principios de entrenamiento bien cogidos, bien arraigados. Que sepan los principios de liberación, especificidad, progresión de las cargas, estímulo eficaz y utilidad de calidad. Porque muchas veces yo me encuentro que el técnico deportivo nivel 1, por ejemplo, que está orientado sobre todo a las sesiones con niños o con categorías inferiores, por ejemplo, en mi deporte, vas a la parte de ciclismo, lo primero que te hablan es de los vatios en la bicicleta. Quiero saber vatios en bicicleta cuando yo tengo un niño de 6 o 8 años que tiene que manejar la bici. ¿Qué me dan los vatios? Entonces, muchas veces, lo que es el currículum y el desarrollo de las competencias, el desarrollo de los temarios, los técnicos deportivos están equivocados, muy equivocados. Es mi punto de vista. Lógicamente que los entrenadores tengan unos conocimientos mínimos. Como un libro muy antiguo de Svoyarsky, pero que tengan un mínimo. Está claro que hay muchas nuevas tendencias de entrenamiento y muchas nuevas innovaciones, pero también hay que tener un conocimiento un poco de las bases para luego el siguiente desarrollo. Y muchas veces tenemos técnicos que no tienen el conocimiento de las bases. Y yo creo que es muy importante para poder hacer lo que os preguntaba antes. Gracias a mí o a pesar de mí. Eso es muy importante. Y luego, por último, como hablamos del entorno, aquí tenéis dos de los 50.000 millones de artículos que podéis encontrar sobre la influencia del entorno en el desarrollo de los deportistas y sobre todo en la adherencia. Muchas veces nos encontramos con deportistas y para mí es un factor limitante, porque la adherencia, si tú dejas de practicar el deporte, no vas a poder rendir a futuros. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros, gracias o a pesar de, o sea, si por culpa de, mejor dicho, el entorno, el entrenador, estamos perdiendo la adherencia en el deporte, estamos limitando el rendimiento de los deportistas y el futuro de los deportistas. Entonces, esto es muy importante. Y sobre todo, y aquí quiero recalcar esta adherencia deportiva juvenil, sobre todo en mujeres. La adherencia en chicas se pierde mucho antes. En la época de la adolescencia hay muchas chicas que abandonan el deporte. Si encima tú eso lo unes al entorno cercano, no digo a los amigos, no, al entorno cercano, el entrenador y la familia,
ya estás metiendo un poco la faena. Entonces esa es un poquito la primera que dejo ahí lanzada, que vaya votando, para luego el turno de preguntas. ¿Qué opináis sobre esto? Que para mí es un factor limitante del rendimiento. Y ahora ya sí empezamos, lo que se llama factor limitante del rendimiento. ¿De acuerdo? Como os he dicho, yo creo que factores limitantes del rendimiento, cuando estamos en el grado o cuando vamos a entrenar a un deportista, lo primero que pensamos es en el motor. Pensamos en aspectos fisiológicos, fisiología, fuerza, solo eso, es como tiene que rendir. Y yo creo que hay muchas más cosas, como encima nos acaba de comentar Pilar, que es psicológico, que van a llevarnos a un buen rendimiento, ¿de acuerdo? Y si empezamos a tachar cosas y nos quedamos solo con el motor, a lo mejor ese deportista no va a llegar a rendir, ¿de acuerdo? Tenemos factores fisiológicos, factores biológicos, lógicamente, factores psicológicos, como nos ha comentado Pilar, estímulos motrices, que sean de calidad, y luego esto último, que lo estábamos hablando más en la comida, que es un poco lo que menos se suele entrenar y lo que más dejamos de lado, que es trabajar con los deportistas, como luego veremos, nuestros mecanismos de percepción, decisión y ejecución, porque lo que se suele trabajar es la ejecución, pero no cómo se percibe, cómo se piensa para decidir, y solo se permite la ejecución. Pongo un balón y le doy una patada al balón. No hay muchas más cosas detrás, ¿de acuerdo? Bien, dentro de todo esto, lógicamente, hay cosas que vienen de serie con nosotros, en la parte genética, y otras cosas que son gracias al entrenamiento. El tema es cuál y cuál, o si las dos se pueden mejorar de las dos maneras, ¿de acuerdo? Yo creo que si le damos la genética y el entrenamiento, todo va a mejorar, pero cuál va a mejorar solo por genética, o si no tienes la genética no vas a llegar. Hay un ejemplo muy claro, diría Jornet, por ejemplo, corredor de montaña, hace la prueba de esfuerzo, consumo máximo de oxígeno de 90 y pico. ¿Por qué? Porque él tiene esa capacidad de base y luego la ha entrenado. Tú puedes tener esto genéticamente, pero si luego esto no lo entrenas, es como el que no tiene nada. Y por eso hay muchas veces que tú estás entrenando dos personas a la vez, que son muy buenas, o dos personas, y te llega un tercero, que nunca ha hecho deporte, y de repente se van a entrenar, y dices, madre mía, tío, qué maravilla es este tío, ¿de dónde ha salido? Bueno, porque tenía esto, pero como no lo había entrenado, él no sabía que tenía eso. Entonces, tenemos que ver bien el conjugar las dos cosas, el factor genético y el factor de entrenamiento. Y muchas veces, si tenemos esto pero no lo hacemos bien, es lo que decíamos antes, gracias a mí o a pesar de mí, ¿no mejora o no mejora? Entonces, estos son los limitantes. Bien, nos iríamos primero a lo que es el motor, el aspecto un poco más fisiológico, ¿de acuerdo? Yo para mí, en deportes de resistencia, que es un poco más de donde viene todo esto, lo más importante es tu consumo máximo de oxígeno. Luego vamos a ver alguna cosa más. Pero si no tienes un buen consumo máximo de oxígeno en el deporte de resistencia, es relativamente complicado que tú puedas ser alguien. Me da igual que sea un ciclista, etcétera, etcétera. Sin esto bien desarrollado, no eres nadie. ¿Y por qué afirmo esto? Porque todos los métodos de dopaje, ¿hacia dónde van? Hacia una mejora del consumo máximo de oxígeno por diferentes maneras, ya sea por el transporte del oxígeno, que sería esta parte, la diferencia arteriovenosa, por lo que sea, pero hacia eso. Así que por narices, esto tiene que ser un factor muy limitado. Y tenemos la parte genética, ¿de acuerdo? Que para mí sería volumen histórico, subir genéticamente y tu frecuencia cardíaca, eso no te lo va a modificar nadie, tienes una máxima, y por mucho que entrenes tienes esa máxima, no hay más, ¿de acuerdo? Y la parte del entrenamiento, que sería la otra parte de la fórmula, la Q sería esta parte, y esto sería esta parte, que sea la capacidad que tiene nuestro organismo de poder utilizar ese oxígeno a nivel de la mitocondria para poder generar esa energía en los músculos, ¿de acuerdo? Así que, ¿qué sería la Q? Que es esta parte de la fórmula. El volumen sistólico es la capacidad que tiene nuestro corazón, el volumen de sangre que puede nuestro corazón bombear, ¿de acuerdo? Por la cantidad de veces que lo puede bombear. Eso es genético. Eso tú puedes entrenar para llegar a lo máximo, pero no más allá. No más allá. ¿De acuerdo? Sería básicamente esto del motor. De hecho, yo tenía un profesor de fisiología que decía, si pudiésemos medir de manera directa el volumen sistólico de una persona, podríamos saber su rendimiento futuro. Pero eso se puede medir, ese volumen sistólico no se puede medir de manera directa. Si le mato de disección y saco el corazón, sí. Si
Si no, puedo aproximarlo con un ecocardiograma, pero tampoco lo vas a ver bien, ¿de acuerdo? Entonces, eso es súper importante. ¿Y por qué? Esto son matemáticas, así que no me lo voy a inventar. Yo tengo exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Volumen sistólico y revoluciones, frecuencia cardíaca. Fijaros, un volumen sistólico de una persona que llega a 200 mililitros y uno de una persona que llega solo a 130. Esto es muy sencillo. A misma frecuencia cardíaca, uno es capaz de transportar más litros de sangre que el otro, porque es capaz de transportar más oxígeno y más nutrientes que el otro. Ni más, ni menos. Entonces, claro, esa persona, si tiene un volumen sistólico de serie mucho mayor y encima lo entrenamos, ahí tenemos el pan hecho con tortas. ¿Ya lo tienes? ¿Qué tienes que hacer? Entrenarlo. ¿Qué problema tenemos? Que no sabemos si esa persona ya viene con ese volumen sistólico o no. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entrenar y valorar. ¿De acuerdo? ¿Bien? ¿Sí? ¿Seguro? Bien. Lógicamente esa es como la primera pata, que sería el consumo máximo de oxígeno. Si tú tienes eso, maravilloso, hablando de deportes de resistencia. Pero luego, en función de qué deporte de resistencia estamos hablando, tenemos que jugar por nuestro umbral, entre comillas, anaeróbico, anaeróbico, o nuestro umbral ventilatorio, como queramos llamar, depende de qué dibujado, y la eficiencia. ¿Por qué? Porque voy a poner ejemplos de atletismo. Tengo diferentes atletas. Voy a coger una atleta de un 3000. Si quiero un corredor de 3000, ¿qué necesito? ¿Que sea más eficiente o que tenga un mayor consumo máximo de oxígeno? Empezando con un 3000, que van a cargar 8 minutos y pico, un élite, 9 minutos, no va a llegar 10 minutos un deportista normal. Mejor consumo de oxígeno, porque en este tiempo la eficiencia no va a tener tantísima importancia. Ahora vamos a hacerlo al contrario, vamos al fondo total, a la maratón. Lógicamente, si no tiene este consumo de oxígeno muy elevado, me va a dar igual. Eso ya lo sabemos. Pero tiene que tener eficiencia. ¿Y por qué puedo afirmar que tiene que tener eficiencia? Porque, entre comillas, ¿cuál está siendo el dopaje tecnológico, entre comillas dopaje, entre comillas tecnológico que está habiendo en la maratón? Y en todos los deportes de carrera, que valen 250 euros. Las zapatillas. Hasta la Vaporfly 4.0 de Generation con Super Sport. ¿De acuerdo? 250 pavos. ¿Por qué las llevan ahora mismo todo el mundo? Porque te hace ser más eficiente. ¿Por qué? Porque tiene una placa de carbono que es reactiva, tú pisas, se lanza y te estás ahorrando bastante energía. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la segunda parte. Bien, lógicamente, si tú tienes un gran consumo máximo de oxígeno y eres capaz de mover tus umbrales lo más cerca posible de ese máximo consumo de oxígeno, para determinados deportes te va a ir muy bien, para otros te va a dar igual. Vuelvo al ejemplo del atletismo, Usain Bolt. ¿Qué más le da a Usain Bolt? El segundo umbral, la eficiencia, incluso si me apuras el consumo máximo de oxígeno. Bueno, el consumo máximo de oxígeno sí, porque va a permitir recuperarse mejor. Pero para que le va a ir bien, si su prueba tiene 9 segundos. Que va a depender mucho más de la fuerza, por eso estamos hablando de determinados factores de rendimiento, que no son todos. ¿Okay? Y aquí estarían un poco su máximo, nuestro segundo umbral ventilatorio, eficiencia, y todos juntos nos vamos a hacer la parte del rendimiento. ¿Quiere decir que a nivel fisiológico solo sean estos los determinantes del rendimiento? No, a nivel fisiológico hay muchos más, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque hay deportes que son mucho más orientados a la fuerza, mucho más orientados a la velocidad. Entonces, lógicamente, no solo esto, hay muchísimos más. La intención, que iba a hacer al principio, es soy representante de diferentes federaciones, diferentes deportes, intentando abarcar muchísimos deportes. ¿Alguien está aquí? Sí, estoy un poco bien. Sí, claro. Bien. Luego, segunda parte, otro factor limitante. Por mucho que queramos, la edad cronológica, la edad biológica. Esto es así. La edad cronológica es la que es. Por mucho que yo entreno muchísimo, un montón, pero no rejuvenezco. O sea, yo, por mucho que entrene, puede parecer que envejezco más lento. Pero si ya tengo 44, a mí me viene a tener 45, no voy a tener 44 y medio. ¿De acuerdo? Así que la edad cronológica es la que es. Lo único que sí conseguimos
es que, entre comillas, la edad biológica, entre comillas, se modifique. No envejezcas tan lento como envejece la población en general, que no hace deporte o que hace deporte de un tipo de manera. ¿De acuerdo? Y lógicamente, la edad biológica, si damos la vuelta y nos vamos un poco hacia el origen que me haya planteado Pedro, es ir sobre todo a deportistas de adolescencia y que están empezando a rendir. Esto es súper importante, porque puedes encontrarte con niños de 12 años, pero que uno parezca que tiene 18, que tiene un bigote que alucina, y otro que diga, pues este crío tiene 10, no puede ser, este crío, ¿de acuerdo? Y luego el sexo. Para que veáis esta foto, estas tres niñas, bueno, estas son de dos gemelas, que ahora están compitiendo a nivel campeonato de España, y Lucía va, son de la misma edad. Son de la misma edad. Eso es así. O sea, podéis ver 1000 fotos de ellas tres compitiendo. Lucía, cuando la veas con la mountain bike de 26 pulgadas, le dices, madre mía, pero si esta niña, pero que tiene una bici pequeña, si parece mi hija de 7, pues es una auténtica bala. Y ellas, fijaos ya el cuerpo que tienen. Y aquí, ¿qué es lo que pasa con esto cuando juntas sexo, edad cronológica y edad biológica? Que es otra pregunta que os lanzo y que esta mañana también ha dicho Corbalán sobre la especialización. Bien, ¿por qué estas niñas ganan a esta? Porque biológicamente han desarrollado más y cuando esta desarrolle, que no sabemos lo que va a desarrollar, porque habría que ver a sus padres, etcétera, etcétera, la biología va a pasar por encima, puede ser por eso, puede ser porque ella está entrenando demasiado para su edad biológica y ya está a este nivel y cuando desarrolle no va a poder más. Ese es el gran hándicap, que estamos cogiendo a niños de determinadas edades y estamos entrenando mucho, muchísimo. ¿Qué pasa? Que si yo cojo a dos niños de la misma edad cronológica y biológica, a uno entreno más que a otro, ¿quién va a rendir? Lógicamente. Pero cuando desarrolle, pasará lo mismo. Porque luego eso es lo que pasa con la especialización temprana. No sé qué opináis, pero también si le damos la patada al revés, nos cogemos y decimos, ¿vosotros pensáis que ahora mismo cualquier niño de nuestro entorno de 10 años que corra 10 kilómetros al día lo veis normal? ¿Sí o no? Pues vais a Kenia y hacen 5 kilómetros de carrera para ir al cole y 5 de volver. Y es normal. Le están sobreentrenando al niño keniata, o al niño marroquí, o al niño de donde sea, o a la niña. No. Es un hábito suyo de vida. O nosotros lo que estamos haciendo es lo contrario. Tenemos todo el día sentados en una silla y estamos limitando su rendimiento. Ojo, es que hay muchas cosas hay que darle una vuelta. De la cronológica, de la biológica, sexo, porque muchas veces lo hablaba con Pilar sobre el tema de la gimnasia rítmica, que compartimos ahí afición por temas familiares. Es que las sobreentrenan desde pequeñas. A lo mejor dices, ¿y si lo hicieran, qué pasaría? Ahora vamos a ver las edades sensibles de cada tipo de cosa. ¿De acuerdo? Bien, porque está claro que, por ejemplo, en función de las edades, y no digo yo, lo dice Navarro, hacía muchísimo tiempo, tenemos unas fases sensibles. Fuerza máxima, fuerza explosiva, fuerza resistencia, que al cerebro le llamamos de otras maneras, resistencia aeróbica, aeróbica, capacidad, potencia. Lógicamente estas son fases sensibles, pero esto al final no deja de ser una media. Esto no es una regla estricta. Si nos viniésemos aquí atrás, ¿vosotros creéis que esta niña está encajada dentro de este cuadro? No, ni de lejos. Por eso lo primero que he dicho es técnicos que tengan capacidad para hacer cosas individualizadas, que tengan los principios del entrenamiento bastante claros. Si no, nos venimos a un cuadro y decimos, está clarísimo, yo tengo niños de 8 y 10 años que hacen resistencia aeróbica. Cuando hay niños de 8 o 10 años que todavía no tienen desarrollado su sistema circulatorio, los pulmones todavía son pequeños y no puedes hacer resistencia aeróbica. Incluso les viene mucho mejor hacer trabajo anaeróbico, porque es lo que hacen los niños. ¿Cómo juegan los niños? ¿Vosotros veis a algún niño que esté una hora dando vueltas en un parque? ¿Qué hace un niño? Pega un carrerón, empieza a bufar como un búfalo, se para, descansa y hace otro carrerón. ¿Eso cómo lo llamaríamos ahora? Hit. Efectivamente, un hit. Y desde que niño entrena hit, el parque. ¿Qué hace un niño? Pega un carrerón, descansa y hace otro carrerón. ¿Eso cómo lo llamaríamos ahora? Hit. Efectivamente, un hit. Y desde que niño entrena hit, el parque. ¿Qué hace un niño?
pero es entrenamiento. Es que no, ahora llamamos hit. Cuando Zatopek en su momento hacía eso y le llamaban loco, cuando hacía 100 o 200, 400, ya nadie le llamaba hit, le llamaba pues, entrenamiento interválico intensivo corto. Ya está, sin ningún misterio. Bien, y a nivel de capacidades nos pasa lo mismo. ¿De acuerdo? Infancia, adolescencia. Pero esto es lo de siempre, hay que cogerlo un poco con las pinzas de ver qué tenemos cada uno delante. Qué niño, qué niña. Y por eso a mí las clasificaciones por edades o por categorías no me terminan de gustar. En el sentido que nosotros en la escuela de triatlón no dividimos los grupos por tú eres cadete, tú eres alevito. No. ¿Qué nivel tienes tú? ¿Qué capacidades tienes tú? Si me llega un niño con 6 o 8 años que lleva montando en bici desde los 4, ¿qué hago? ¿Le dejo con los niños de 6 años que están aprendiendo y que se están en los puestos todavía haciendo bonitos y dando vueltecitas? O me lo llevo con niños que son un poco más mayores y que ya desarrollan habilidades mucho mayores. O sea, a mí me parece totalmente ilógico. Lógicamente, hay edades en las que dices, hombre, no te va a llegar un niño de 10 años que sabe montar en bici y vas a poner directamente con los de 6. Porque motivacionalmente sería yo el del primer ejemplo de que estoy cargando al niño y estoy echándole la violencia por tierra. Pero dentro de ciertos límites habría que intentar, dentro de lo posible, también separar las categorías por habilidades y por calidad del deportista. Porque, por ejemplo, esta chica, lo que decía, esta niña, tú la coges a esta niña y cuando, ahora así se la ve pequeña, pero cuando era más pequeña todavía. Entonces tú la ves más pequeña y dices, ¿qué haces con ella? ¿La pones con los cachorrillos ahí chiquitillos? No, la pones donde tiene que estar, con los bichos. Es un bicho que tiene serie y no pasa absolutamente nada, siempre y cuando no nos pasemos con la especialización, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, avanti. Esto es muy facilito. Respecto a las capacidades físicas básicas, lenguaje física, etcétera. ¿De acuerdo? Hablamos de son la potencialidad, es el potencial que tú tienes. Esas capacidades físicas, cuando hablamos de fuerza, resistencia, velocidad, etcétera, son las capacidades, esa potencialidad que tú vas a poder desarrollar en un futuro. ¿De acuerdo? Y esto ya lo vamos orientado a las fases sensibles del aprendizaje y ya no solo de las capacidades o las cualidades físicas básicas, de cosas más básicas como la capacidad de tener un ritmo, del equilibrio, de la orientación espacial. ¿Por qué? Porque todo esto también van a ser factores limitantes del rendimiento. El problema que estamos teniendo ahora mismo es que coges un niño y le pones a jugar a lo que sea, me da igual el deporte que quieras. Lo especializas, le haces súper especialista a nivel motor en ese deporte, desarrollas todos sus patrones motores y le sacas de ahí y no tiene más recursos. ¿Y qué estamos haciendo? Porque digo un niño y un adolescente. Estamos limitando sus recursos a futuro. ¿Por qué? Porque a futuro, a lo mejor hay habilidades que no ha aprendido por esa especialización que cuando suba el nivel sí las va a necesitar y no las tiene. Y cuanto más mayor eres, más complicado es desarrollar ciertas habilidades. ¿De acuerdo? A nivel psicológico no voy a hablar, porque habiendo hablado Pilar antes, yo no puedo decir absolutamente nada. Habiendo hablado Pilar y he hablado muchísimo, ¿no? Pilar, y decir que no puedo deciros absolutamente nada. Pero quiero que lo veáis, igual que os lo ha dicho Pilar, que los aspectos psicológicos son un factor muy limitante, muy limitante del rendimiento. Y ahí podéis ver casos de ansiedad, de estrés, de depresiones, y muchas veces, como he dicho, los puede hacer el propio entorno, o es el niño que viene en serie. Y hay que darles esas herramientas, como decía Pilar, para que su propia cabecita no le limite lo que va a poder ser o lo que puede llegar a ser. ¿De acuerdo? Y luego esta parte que para mí es la gran olvidada, ¿de acuerdo? Que son los tres mecanismos: percepción, decisión y ejecución. ¿De acuerdo? Que fijaros, esto es más antiguo que eso. Es muy antiguo, pero es que no se trabaja. ¿Por qué no se trabaja esto? Porque es que estos mecanismos son fundamentales en todos los deportes. Vosotros pensáis en deportes, en atletismo, que corres en línea recta, y dices, joder, es que no tiene ni que pensar, solo tiene que correr. No, yo voy a poner un ejemplo que vais a ejemplarizar muy fácil, ¿de acuerdo?
siempre tenemos que estar percibiendo, siempre tenemos que aumentar las capacidades de decisión de la persona, ¿de acuerdo? Y cuanto antes lo hagamos mejor, y sobre todo en esta sociedad, que como decíamos en la comida, nos hemos acostumbrado a no pensar, a que nos den la información, a preguntar y que nos den las cosas. Entonces, claro, si tú estás acostumbrado a que tú preguntas en un grupo una cosa y te la contesta, no tienes ni que buscar, no tienes ni que decidir. Sin querer en tu deporte te va a pasar lo mismo, no tienes que decidir. ¿Por qué decidir? No. Esto va de decidir. Y un triatlón, fijaos que en triatlón todo el mundo puede pensar que eso es nadar, montar en bici y correr. No, yo siempre digo, gana el rápido y gana el inteligente. Porque hay un montón de cosas que dependen de la estrategia, no solo ir rápido. ¿De acuerdo? ¿Vosotros pensáis que a la hora de entrenar estos tres deportes, esos tres mecanismos se entrenan igual o se deberían entrenar igual? Pensaos que son deportes de velocidad, riesgo, tener que pensar, ver muy rápido y decidir muy rápido. ¿Y se entrenaría igual que estos? ¿Un deporte colectivo o un deporte individual? ¿O vais a un deporte como baloncesto, un deporte como voleibol, un deporte como gimnasia? Es que no se debería entrenar igual. Y muchas veces cogemos, hacemos un entrenamiento físico, fisiológico muy parecido y nos quedamos tan panchos y dices, vale, y esto no lo olvidamos. Y cuando un deportista tiene que tomar una decisión, no la sabe tomar porque no ha sabido percibir el entorno para elegir la mejor decisión y luego lo único que le hemos enseñado ha sido ejecutar. Pero si no has enseñado lo anterior, ¿qué ejecutas? Vas a ejecutar con una decisión errónea, bajo mi punto de vista. Bien, dentro del mecanismo perceptivo hay una especie de escala que es muy sencilla, ¿de acuerdo? Cuando tú imaginaros, y voy a poner algún ejemplo, lo primero es ver si la persona y el objeto, porque habitualmente estamos con un objeto, están estáticos. Muy sencillo, que sería lo más complicado. Que ambos estén en movimiento. Algo muy sencillo. No es lo mismo estar tú solo, ¿de acuerdo? Tirando una canasta, la percepción que vas a tener, el objeto y tú estáis los dos quietos, a que el objeto venga en movimiento y tú estés en movimiento por otro sitio. La percepción, la cantidad de mecanismos kinestésicos que tienes que usar, no tienen nada que ver. Tú solo y una canasta, tu vista. ¿De acuerdo? Estás en movimiento y ya tienes que estar viendo muchas más cosas, no solo la vista. Entonces, es muy importante que esta progresión la trabajemos en todos los deportes, en absolutamente todos los deportes, ¿de acuerdo? Primero, a bajas velocidades de ejecución y luego a altas velocidades de ejecución. ¿Para qué? Para acostumbrar a que los deportistas tengan ese mecanismo. Y para mí una cosa muy importante es hacer que ellos se den cuenta que lo están entrenando. O sea, verbalizarles, vamos a trabajar esto. Porque muchas veces hay un error de los entrenadores que no les explicamos a los deportistas qué estamos trabajando. Entonces ellos están entrenando, muchas veces entrenan. ¿Qué has hecho? Entrenar. ¿Pero qué has entrenado? No sé entrenar. No, pues hoy he trabajado esto. Y eso es muy importante porque lo va a asimilar mucho más fácil. Es mucho mejor. Bien. Luego tenemos los mecanismos de decisión. Nos pasa exactamente lo mismo. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que analizar, ¿de acuerdo? Antes de poder ejecutar. Si no las analizo, no puedo decidir. Imaginaos, elementos que tenemos que analizar. ¿Cuántas decisiones? Imaginaros, yo tengo el balón y tengo un compañero, un rival, una canasta, otro compañero, otro rival. Tengo un montón de decisiones que tomar. O solo tengo una decisión que tomar, corro hacia adelante. Pues lógicamente, si yo corro hacia adelante, es fácil. No sería complejo, pocas número de decisiones. Pero si tengo más decisiones, ya añadimos un tip de complejidad. Y seguimos analizando. Número de alternativas en el propósito de la tarea. Solo tengo un propósito. Imaginaos, solo tengo que pasar. O no, tengo que pasar, puedo quitar, o puedo seguir votando y avanzar por otro lado. ¿De acuerdo? Eso nos va a añadir complejidad a la decisión. La velocidad, no es lo mismo. Lo que hemos dicho, estar tú tranquilo, solo, que no tienes ninguna decisión, haber sido la foto que hemos puesto, el piloto de Fórmula 1, el piloto de motos o el piloto de aeromodelismo. No tiene absolutamente nada que ver. ¿De acuerdo? Esa velocidad. La incertidumbre.
¿Ves? Si son fijos, son variables. Esa decisión es fija o variable. ¿Qué es lo que puede pasar? Tú tienes que saber que la decisión que tú has tomado, cómo puede influir en el resto del juego, del que sea. ¿De acuerdo? El nivel de riesgo. Hay muchas veces que hombre, pues no tiene riesgo. Bueno, un campo de fútbol tiene el mismo riesgo cuando está mojado, cuando no está mojado, cuando está con huecos o cuando no. Eso el deportista lo percibe. Por eso en las ruedas de prensa siempre sale: el campo de fútbol de juego está mojado. O por ejemplo, ahora, el artículo que leí ayer, miedo al mundial. Los jugadores están dejando de meter el pie por miedo a lesionarse y no pueden ir al mundial. Por esto, perciben riesgo, perciben incertidumbre y dicen eso afecta a las decisiones. ¿De acuerdo? El orden secuencial, si es algo cíclico, algo que siempre se repite, voy corriendo, lo tengo que decidir. ¿De acuerdo? Pero un jugador de baloncesto tiene que decidir, no es recto. Decide si se desplaza, si no se desplaza. ¿De acuerdo? Y el número de elementos que es necesario recordar. Entonces va a medir la mayor complejidad. Y esto hay que entrenarlo para mejorar el rendimiento y hay que evaluarlo. Porque si no, decimos, ¿ha mejorado? Sí, no sé por qué. Esa es la pregunta del principio. ¿Ha mejorado gracias a mí o a pesar de mí? Porque si no he medido el rendimiento y no lo he evaluado, no sé qué ha pasado. ¿De acuerdo? Bien, mecanismo de decisión. Fijaros, mismo corredor, Marquez, una curva y cambia. Aquí no solo, aquí va con una brújula de cracks. Aquí está mojado, aquí está seco. ¿Qué podemos decir? ¿En cuál de las dos imágenes, en cuál de los dos momentos es más complicado tomar decisiones? El resto de contrincantes sabían perfectamente que en ese momento estaban un poco más fuerte que él, le aguantan, le dejan tirar al suelo, que hay táctil, el aire le ayuda mínimamente, que le está ayudando, y encima le está marcando un ritmo porque le permite ir más cómodo, y al final hace cuarto o quinto. Y ahí él se da cuenta que dice, no, esto no va solo de correr, esto va de correr y va de pensar. Y a partir de ahí, si veis, creo que es el 5000 o el 10.000, no estoy seguro si es el 5000 o el 10.000 de los Juegos Olímpicos de Londres, él no sale tirando, él sale el último. Se hace, pues el primer, creo que fue el primer 800 o el 1200, el último. Va el último. Y los comentaristas decían, no entiendo, bueno, está dejando marcar el ritmo. Él ha tomado esa decisión porque la ha pensado. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿no? Ah, bueno, entonces, claro, ahora tiempo para las preguntas. Tenemos un café, lo que queráis. Ah, vale, no, bien. Bien, y luego el mecanismo de ejecución. Bien, el mecanismo de ejecución al final va a depender de qué? La condición física y la coordinación neuromuscular. Cuando yo voy a ejecutar, no es lo mismo a nivel de dificultad si tengo poca o mucha exigencia de resistencia, poca o mucha exigencia de velocidad o de flexibilidad, o a nivel de coordinación neuromuscular. Imaginad que vamos a analizar un deporte como es el golf. ¿Vale? Pero vamos al golf. Y nos venimos desde el principio. ¿Vale? Vamos al golf. Entonces, los jugadores de golf ganan bien, ¿no? Se vean los que se con numerines y esas cosas. ¿Vale? Y todo el mundo lo considera un deporte súper complicado. ¿No? Todo el mundo un deporte súper complicado. Ahora vamos a analizarlo. Por ejemplo, el golf. Apostos. Mecanismo perceptivo del golf. La persona y el objeto, ¿cómo están? Diga, ¿está quieto? ¿Qué nivel de dificultad tiene el golf? Si la pelotita está quieta, no se va a mover. Y yo estoy quieto. Ahora los quietos. O sea, a nivel de dificultad, más básico imposible. Bueno, si nos viniésemos aquí, tampoco es tan difícil el golf. Bien, nos venimos a los mecanismos de decisión. ¿Cuántas decisiones puedes tomar? Tú coges, sabes la distancia que hay hasta el hoyo, o según el palo marcado que tengas, hasta donde más lejos pueda llevar. El aire, el terreno. Luego tiene mucho más. A lo mejor me estoy equivocando, luego hay una oreja, no es nada. ¿De acuerdo? Número de alternativas. Una,
la pelota lo más cerca del agujero. Y si entra en el agujero, mejor. Una alternativa. Pues tampoco parece tan difícil. La velocidad requerida para tomar la decisión, no para ejecutarla, para tomar la decisión. ¿Cuánto tiempo tiene? Bueno, desde que ahora los lo piensan y hablan con el CAD y tal, vamos, no hace falta mucha velocidad. Nivel de incertidumbre, ojo, tú sabes cómo está el césped, sabes cómo está el aire, no hay mucho, ¿no? Nivel de riesgo, o te pega contra algo o te pega otra pelota, pero no hay más niveles de riesgo. ¿De acuerdo? Secuencia de decisiones. Tú tienes una decisión que tomar, es que vas a tirar. Y lo vemos aquí al número de elementos que es necesario recordar. Ojo, con saberlo tiene en las manos, te vale. Entonces decimos, nivel de percepción, el golf es muy fácil. Nivel de decisión, el golf, sí. Pues yo cojo el golf. O sea, ¿por qué esta gente gana tanto dinero? Pues hombre, porque su dificultad está aquí. Su dificultad está en la ejecución. ¿De acuerdo? Aquí está su dificultad. Entonces, cada deporte tenemos que analizarlo de esta manera. O sea, ¿dónde está la dificultad del deporte? Y en función de esa dificultad, vamos a entrenar dónde está la dificultad del deporte. ¿Vosotros creéis que hay que entrenar mucho la percepción de un deportista de golf? Sí, hay que entrenar. Tiene que saber un montón de cosas, pero no tantas como el piloto de motos, que está en movimiento a 200 por hora con una moto que se está balanceando con rivales, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y aquí es donde está, sobre todo, la dificultad de ellos. ¿Tiene exigencia de resistencia? No. No creo que te vayas a matar por darle al palo 18 hoyos por una gente de golpes. Por las 50 y pico vueltas te vas a matar. ¿Exigencia de velocidad? Sí. Y una exigencia de velocidad altísima. Muy alta. El gesto técnico tiene que ser a altísima velocidad. Y aquí pones el primer tip, dice, madre mía, exigencia altísima de velocidad. De flexibilidad, parece que no, pero tiene que tener una gran movilidad. Porque si os dais cuenta, antiguos golfistas eran lo típico, pues como tocaba a nuestro deportista que es Manolo, que iba con su fútbol y demás, pero lo normal es que tuvieras a Tiger Woods y era un auténtico atleta. Era un atleta, y es un atleta. Leve, pero es un atleta. Y luego, factores neuromusculares. Intervienen muchos grupos musculares. La estructura del movimiento es compleja, ¿de acuerdo? Mucha exigencia de la cantidad de ejecución y la velocidad y mucha exigencia de la precisión. Entonces, si analizo todo el deporte, digo, ojo, aquí es donde hay que trabajar en el deporte. Y si hacemos lo mismo con cada deporte, vamos a ver dónde está el factor limitante del rendimiento de ese deporte y lo podemos trabajar. ¿Desde qué? Desde la base. Claro, que no vamos a dejar de trabajar los factores fisiológicos, ni mucho menos. Pero esto es el gran olvidado. Para mí es el gran olvidado. El diseccionar los deportes, ver el limitante del rendimiento de los deportes y trabajarlo. Que el factor limitante es fisiológico totalmente, pues fisiológico. Pero cuando hay muchos más factores, trabajados. Y para esto el entrenador, y para esto el psicólogo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vale, esta diapositiva está. Es esta. Bien, fijaros. Dos esquiadores. Uno detrás de otro. Están haciendo lo mismo. Si analizásemos, solo por la posición en la que está uno y está otro, digamos que uno tiene más dificultad que otro. Solo por la toma de decisiones. Son diferentes. Aquí es el mismo deporte, pero sin querer se ha convertido en un deporte diferente. Solo por la toma de decisiones. Y lógicamente, si soy capaz de entrenar en la toma de decisiones en diferentes situaciones, voy a conseguir mejorar el rendimiento de mi deportista. Bueno. Bien, bueno, he hecho una de las dos. Y esta es una forma, una metodología, entre comillas, para poder trabajar directamente con los deportistas en función de su deporte. Era a nivel táctico-técnico, qué habilidades motrices tiene, qué capacidades físicas tiene, cómo hacer la progresión, qué adaptaciones tengo que hacer en función de esto, qué variedad le tengo que dar y qué recursos materiales. Y añadiría una cosa muy importante. No os olvidéis que tengáis niños, adolescentes o adultos. Dentro del rendimiento, a todo el mundo nos gusta jugar. Y se nos olvida el factor lúdico de los entrenamientos y eso lleva al rendimiento. ¿De acuerdo? Que no se olvide que cuando hacemos un juego con los mayores, al final nos sentimos como niños. Meter eso también. Y ahora sí que
Pues dar las gracias y simplemente si hay alguna pregunta. Sí. Tenemos 5 minutines antes de ir. No tenemos nada, todo controlado. Pues entonces. Bueno, así por lo que. No, sí, yo quería preguntarte, al final has explicado muy bien, ¿no? Que muchas veces nos centramos en el aspecto físico, ¿no? Fisiológico, condicional. También a la hora de evaluar, que también llegando un poco con mi presentación, porque resulta quizá más fácil recoger datos, ¿no? Registrar información al respecto. Pero ¿qué pasos deben dar los entrenadores o consideras que deben dar los entrenadores a la hora de poder evaluar? Porque lo has puesto muy en valor y creo que es clave, ¿no? Lo primero es conocer, porque si esto no lo conoces, no puedes saber qué utilizar, ¿no? O sea, lo primero por eso es, la primera pregunta que yo había lanzado al principio es que desde las federaciones, desde todas las entidades, se fomente una buena formación y una formación de calidad. Para mí eso es lo primero. Luego lo segundo, es igual que los test de rendimiento. Tú puedes tener test de rendimiento que tú hayas preparado porque te vengan bien, no tienen por qué estar validados, para ti te vienen bien. Te voy a poner un ejemplo. Tú quieres valorar la mejora de rendimiento de un ciclista. Pues sabes que si de un punto A a un punto B en su vida, con mismas condiciones y mismo peso, va más rápido, mejora la condición física. Tampoco hay que esperar los test. Que luego quieres hacer más valoraciones, lógicamente. Pues en esto, tú puedes coger en función de tu deporte y hacer diferentes ítems. Puedes crearlos tú, puedes crear tu propio ítem de valoración. Porque tú has estado con un ítem de valoración, no. O sea, no hay ítem de valoración sobre esto de manera habitual. Sobre todo en deportes minoritarios. No existen. Entonces, tú como entrenador tienes que ir buscándote un poco la vida. Es decir, ¿ha mejorado este aspecto? ¿O qué aspectos crees que tú son importantes? Y los vas enumerando y vas trabajando sobre ellos. Yo creo que el principio viene en conocer tu deporte, saber valorar los limitantes del rendimiento de tu deporte en todos los ámbitos y luego tener ítems de evaluación. Y hay muchas veces que esos ítems no te los dan, los tienes que crear tú. Yo digo, por ejemplo, el ciclismo en la escuela de triatlón, dentro del ciclismo, había muchas cosas que nos íbamos a mirar al libro y decíamos, vamos a ver, ¿cómo desarrollar las habilidades de los niños en ciclismo? Y había nada, ni poco. Y dices, y te lo marcan igual por edades. Yo mi hijo iba montando en bici desde los 3 años y mi hija también. Y me lo llevo a la escuela con niños de 10 y técnicamente se maneja mejor que ellos. Se sueltan de manos, cogen el bidón, no sé qué, no sé cuántos. Porque entonces, si les pasas los criterios de valoración que yo uso con ellos, mira, está en la parte alta a nivel técnico, a nivel fisiológico, no, pero a nivel técnico sí. Entonces tenemos que tener esas escalas. Nosotros valoramos a los por ejemplo, en ciclismo, les valoramos en función de esas habilidades. Sabe esquivar X conos, sabe no sé qué, y en base a eso luego, vale, sabe decidir esto, sabe ejecutar, eso es la parte de ejecutar, pero cuando tiene que hacer, por ejemplo, una transición, sabe decidir lo que tiene que hacer, sabe, luego le preguntamos, ¿por qué has hecho esto? Y ya dices, ostras, ya sabes lo que ha percibido y cómo lo ha decidido. Y dices, ostras, tengo que trabajar sobre esto. Yo tengo deportistas que sistemáticamente fallan en la transición, sistemáticamente, que es un gesto que no es nada técnico, que es llegar, quitarte unas zapatillas mientras te pones un casco y coges una bici. Pero no tienen sistematizado el cómo hacer esos pasos y no te la falta. Y en un deporte que dura 55 minutos, 15 segundos, eso. Entonces, para mí es primero conocer el deporte y conocer los factores limitantes del deporte y crear ítems. Tú los puedes crear tú. Pero si no conoces el deporte, si no hay una formación de base, está bien. Aquí creo que es importante lo que has dicho tú también, refiriéndote creo que a las federaciones, ¿no? Que sean capaces de formar a los técnicos para tener un registro, ¿no? Como tú dices, sistemático, ¿no? Para a partir de ahí establecer criterios comunes para evaluar ese rendimiento. Son los que más datos tienen. O sea, un graduado en ciencia física hace un trabajo genérico y tiene X deportes que luego se puede especializar, como bien sabéis, pero el que más datos tiene y mejores entrenadores debería tener es una federación. Y es el que tendría que saber justo de manera súper explícita todo esto. ¿Qué limita su deporte? ¿Cómo se puede trabajar en su deporte desde la base gracias a sus limitantes del deporte?
Y gracias a eso hacer un plan en el cómo voy a trabajar con los niños en base a todo esto para que cuando sean adultos tengan el trabajo hecho. Y eso yo digo que para mí, en las etapas de formación, en las federaciones, técnico deportivo 1, 2, 3, el técnico deportivo 1 lo he dicho. Yo me he encontrado con cosas que dices, esto es del técnico deportivo nivel 3. Y enséñame un niño de entre X edad, más o menos, que puede saber hacer y cómo puedo trabajar con él y darle herramientas para que trabaje. Porque si no, ¿qué haces? Las creas tú. ¿Y cómo creas tú las cosas? ¿Cómo se crean las cosas? Ensayo y error. Sí, muchísimas gracias. Gracias.